Hola hermanos y hermanas, sean bienvenidos a nuestro servicio de español. Qué alegría estar conectado con todos ustedes. Mira, nosotros estamos aquí nuevamente en nuestro servicio. Yo, mi amiga Daniela, Pastor Josué França. Qué gusto estar junto con ustedes y qué gusto estar con ustedes allí en tu casa, en tu trabajo. Yo no sé dónde tú estás, pero no importa en dónde el sitio que tú estés, nuestro Dios está ahí junto contigo. Y yo quiero empezar este servicio de español. Mis amigos, hoy es un día muy especial porque hoy es Navidad. Entonces nosotros queremos empezar este servicio deseando para todos ustedes Feliz Navidad. Vamos nuevamente, vamos juntos, vamos. Yo voy a contar hasta 3 y yo, mis amigos, nosotros vamos a desear un estupendo Feliz Navidad para ustedes, de América Latina, de Europa, yo no sé, de Asia, de África, yo no sé dónde tú estás asistiendo, pero reciba lo mejor Navidad que tú ya recibiste en el día de hoy, pero vamos a hacer para ustedes. 1, 2, 3. ¡Feliz Navidad! ¡Aleluya! Y yo quiero empezar este servicio de español leyendo para ustedes un versículo bíblico que está en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dijo así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Dios nació, Jesucristo nació para traer vida para todos nosotros. Por eso nosotros estamos alegres, por eso nosotros estamos contentos. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nació para traer nueva vida para ti. Aleluya. ¿Tú crees en esto? Entonces nosotros tenemos que nos quedar muy felices porque es un gran motivo. Mira, personas, si tú preguntas para tu hijo, si tú preguntas para las personas de tu familia, tú puedes darte tu vida para mi vida, vamos a cambiar de vida. Ninguna persona hace esto, pero existe una persona llamada Jesucristo que ha dado su vida para nuestra vida nueva. Aleluya. Vamos a orar para empezar este servicio de español. Padre, nosotros agradecemos a ti porque tú naciste para traer nueva vida para nosotros. Padre, estamos alegres, estamos contentos por este servicio de español que ha alcanzado naciones. Meu Padre, ha alcanzado vidas, personas, amigos que están allá de la pantalla mirando nosotros. Padre, muchas gracias porque tú naciste y Dios... Tú amaste este mundo de tal manera, entregaste a nosotros tu único Hijo, Padre. Gracias, alabado sea tu nombre. Estamos contentos por esto. Y hoy es un día muy especial porque es día de Navidad. En nombre de Jesús, celebre a Dios allí en tu casa, donde tú estés. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pastor Josué França y Daniela. Glória a Deus. Eu te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo en tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, salvación me has regalado. Hoy a gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más.
más. Eres tú. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo entender, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hago en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. La Biblia dice que en todo tiempo tenemos que alabar al Señor. Quiero ahora invitarte que alce tu voz, alce sus manos y junto con nosotros declaremos juntos, ¿es cierto? En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Una vez más, en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Aleluya. Te alabamos, Señor. Exalzamos su nombre, mi buen Jesús. Juntos te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo, nuestro Dios. Qué tremendo. Hemos vivido un tiempo muy hermoso. Y en este día de Navidad quiero decirte algo, que la Biblia dice que uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está en medio nuestro y esto necesita estar muy aclaradito en tu corazón, hermano, porque la presencia del Señor es real. Aunque usted no lo vea personalmente, no te preocupes porque es como el aire. Tú no ves el aire, pero tú necesitas y tú lo sientes mientras estás respirando. Ahora, es solamente necesario que tú pongas tu fe, que abras tus ojos para que puedas entender. Bueno, Jesús está aquí, Jesús está en mi vida, yo lo siento aunque no lo vea. Entonces en esta noche, en el nombre de Jesús, en este día de Navidad, queremos declarar que amamos esta presencia. Amamos la presencia del Señor. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar una canción. Amamos tu presencia. Sí, Señor. En Él encontramos sanidad, libertad, salvación, perdón. Encuentro sanidad. Canta con nosotros. Encuentro sanidad, encuentro libertad en su presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Una vez más, encuentro sanidad. Encuentro sanidad, encuentro libertad en su presencia, Dios. Encuentro
el perdón. Encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. Correremos hacia ti. El cielo hoy estás aquí. Dile una vez más. Correremos hacia ti. Oh, 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 tu presencia. Oh, 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 tu presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. Alza su voz, amamos tu presencia, oh Dios. Junto con nosotros las voces, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Hola mis hermanos, es un placer estar con ustedes en nuestro último servicio de español en 2020. Es una alegría muy grande. Ahora nosotros vamos a hacer algo muy especial, muy importante en nuestro servicio, que es la contribución, las ofrendas y los diezmos. La palabra de Dios es muy clara al respecto de la importancia, los diezmos y las ofrendas. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6, la palabra nos dijo: Ten esto en cuenta, quien siembra con miseria, miseria cosechará. Quien siembra a manos llenas cosechará. De cada uno según le dicte con su conciencia, pero no a regañadientes o por compromiso, pues Dios ama a quien da con alegría. Que sea así hoy, que sea así en tu vida y en mi vida. Que nosotros seamos dadores alegres. Que Dios se alegre con nuestra vida y con nuestra contribución. En la pantalla están nuestras cuentas bancarias. Si deseas, hazte con libertad hoy. Sea un contribuyente en nuestra casa. Sea bendición para nosotros y para tu vida. Amén. Que Dios bendiga a usted. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios más un rato con Pastor Josué y Daniela. Amamos tu presencia, oh Dios. Dile a Él, cántalo a Él. Amamos tu presencia, oh Dios. Sí, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Una vez más, por la última vez. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un día magnífico que el Señor ha hecho para nosotros. Vamos a orar por las ofrendas del día de hoy. Vamos a agradecer a nuestro Dios por los hermanos que he ayudado en este servicio de español. Padre amado, Padre querido, nosotros estamos con nuestro corazón agraciado, grato a ti, Padre, por todo lo que he hecho en este servicio de español. Padre, bendecido sea la vida de nuestros hermanos que he ayudado en este servicio de hoy. Sigue bendeciendo la vida de ellos, no deje faltar nada en la casa de ellos, en nombre de Jesucristo. Amén, amén, aleluya.
Mis hermanos, nosotros estamos en un día muy distinto, un día magnífico, un día asombroso. Y hoy nosotros vamos a tener en este servicio de español 2 personas en la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Fabio, ¿cómo así? 2 personas va a hacer la predicación de la palabra de Dios? Sí, mis amigos y mis amigas. Quizás, tal vez ustedes no conocen, pero allá de la pantalla, en el equipo que hace que todo eso ocurra para llegar la transmisión de este servicio de español hasta tu casa, hay personas que trabajan y está aquí con nosotros haciendo que todo esto suceda de la mejor forma posible. Bueno, y una de esas personas es un amigo increíble, una persona que está aquí con nosotros haciendo trabajos no solamente de esta transmisión, de servicio de español, pero él es responsable de la juventud de la Iglesia Bautista de Lagoinha de Alphaville. Y junto con él hay un otro amigo que va a acompañar él para hacer esta predicación de la palabra de hoy. Entonces, vamos a recibir 2 personas increíbles. Uno se llama Douglas Camargo y el otro amigo tú conoces, Pastor Josué França. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, se queda con estas personas chéveres que yo tengo certeza que la palabra de Dios, nuestro Padre, va a hablar en tu corazón. Douglas, Pastor Josué, es un placer estar con ustedes en este servicio de español. Que Dios use tu vida tremendamente. Dios bendiga la vida de ustedes, hermanos. Qué bueno estar acá con usted para hoy predicar la palabra de Dios. No solamente a usted, pero a todos que están aquí en los estudios Lagoinha Alphaville. Que bom estar aqui com você neste dia especial, maravilhoso, no estúdio de Lagoinha Alphaville. Uau. Hoje eu não vou falar espanhol aqui, irmão. Hoy no te voy a hablar en español contigo, hermano. Mas gostaria de pregar inteiro em espanhol. Sin embargo, me gustaría mucho predicar enteramente en español. Mas não domino tão bem a língua assim como meu amigo Josué. Todavía yo no he dominado el español como mi amigo Josué. Pero eu puedo dizer a você. Mas eu posso dizer para você. Feliz Navidad hoje, amigo. Feliz Natal hoje, amigo. Eu não podia deixar de falar nessa data. Eu não podia deixar de falar sobre esta fecha. A respeito de por que Jesus veio. Acerca de por que Jesus ha venido. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você pode compreender isso. Às vezes nós reduzimos. A veces diminuímos aquilo que Deus fez por meio de Jesus. Aquilo que Deus ha hecho por meio de Jesucristo. Às vezes não entendemos aquilo que Deus fez por meio de Jesus. Muitas vezes não hemos entendido o que Deus ha hecho por meio de Jesucristo. E hoje de uma forma muito rápida eu quero falar isso. E hoje de uma maneira muito rapidita te quero comentar algo. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Eu quisiera que você abrir a tua Bíblia comigo. Em Lucas 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do 28 ao 32. Vamos a ler del versículo 28 hasta 32. Então o pastor Josué vai ler o versículo em espanhol e eu vou seguir o raciocínio. Ok, Lucas capítulo 1, versículo 28 hasta versículo 32. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Ahora te quiero hacer una pregunta. Por que Jesus tinha que nascer de uma mulher? De uma mulher. Deus não é todo poderoso? Si Dios no ha sido todo poderoso. Jesus não é todo poderoso? Jesús no es todo poderoso. Então ele não poderia simplesmente vir à terra?
Entonces, sencillamente no podría venir Él a la tierra. Então a gente às vezes não entende isso, pastor. Entonces, muchas veces nosotros no hemos entendido eso, pastor. E nos questionamos ou às vezes nem nos questionamos sobre isso. Y hacemos cuestiones, o muchas veces no hacemos cuestiones sobre eso. Mas hoje, neste Natal, Pero hoy, en este día de Navidad, nós precisamos te dizer, nosotros necesitamos decirte, tem um propósito incrível hay un propósito de increíble por que Jesus del por qué Jesús nasceu nació de uma mulher. de una mujer. A Bíblia vai dizer que no princípio La Biblia va a decir que en el principio era tudo perfeito. todo era perfecto. O que é princípio? Lo que es principio É Gênesis. es Génesis, É o início. es el comienzo, É aquilo que dá fundamento para todas as outras coisas. es lo que da fundamento para todas las otras cosas que van a venir. Nós não vamos ler, mas se você ler o capítulo de Gênesis 1, Nosotros no vamos a leer aquí, pero si lees el capítulo de Génesis 1, você vai perceber que tudo era perfeito. tú se darás cuenta de que todo era perfecto. O lugar era perfeito. El lugar era perfecto. Deus criou todo o ambiente perfeito. Dios creó todo el ambiente perfecto. Você vai descobrir uma coisa, o homem era perfeito. Tú descubrirás que el hombre era perfecto. Porque a Bíblia diz Porque la Biblia dice que Deus fez o homem conforme a sua imagem. que Dios creó el hombre según su imagen. E Deus é perfeito. Y Dios es E perfecto. tudo que Deus cria é perfeito. Y todo lo que Dios hace es perfecto. E aí nasce um questionamento. Y ahí entonces se nos da un cuestionamiento. Se tudo é perfeito, Si todo ha sido perfecto, por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo? ¿por qué hemos vivido lo que hemos vivido? Por que a gente tem gente sofrendo? ¿Por qué hay gente que sufre? Por que está acontecendo tudo isso? ¿Por qué ha sucedido tantas cosas? E nós vamos entender hoje aqui, construindo com você, Y vamos a entender aquí algo construyendo contigo. por que Jesus veio. ¿Por qué Jesús vino? Faz essa pergunta para você, por que Jesus veio? Hace para ti mismo la pregunta, ¿por qué Jesús vino? Por que Jesus tinha que nascer de uma mulher? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de una mujer? É engraçado que no início, Es gracioso que en el comienzo o relacionamento também era perfeito. el relacionamiento también era perfecto. Então imagina, Entonces imagina conmigo, o ambiente era perfeito, el ambiente era perfecto, o homem era perfeito, el hombre perfecto e o relacionamento do homem com Deus também era perfeito. y su relacionamiento con Dios también era perfecto. Ele estava no centro da perfeição, Él estaba en el centro de la perfección, no centro da plenitude da vontade de Deus. el centro de la plenitud de la voluntad de Dios. Eu preciso te dar uma palavra agora. Necesito darte una palabra ahorita. Deus quer quer que você viva que tú vivas na plenitude en la plenitud da perfeição. de la perfección. Aleluia. Aleluya. Tem um lugar perfeito. Hay un lugar perfecto. Tem um plano perfeito. Hay un plan perfecto. Tem uma vontade de Deus. Hay una voluntad de Dios. Como dizem Romanos, Como se habla en Romanos, que é boa, que es buena, agradável agradable e y perfeita. perfecta. Quem recebe isso aí ¿Cuántos agora? pueden decir amén y recíbelo? Só que acontece algo, há uma problemática. Pero hay un problemita acá. O pecado entra. El pecado entonces entra. Então imagina, num ambiente de perfeição, Entonces piensas conmigo en un ambiente de perfección. o pecado conseguiu entrar. El pecado ha logrado éxito y entró. E esse é o nosso erro, Ahí ha sido nuestro equívoco. porque a gente acredita Porque nosotros creíamos que num ambiente perfeito que en el ambiente perfecto não tem espaço para erro, no hay espacio para equívocos. mas o pecado entrou. Pero el pecado entró. A palavra original pecado La palabra original pecado é rata, es rata, que é errar o alvo. que es equivocarse en el blanco. Então, nós precisamos entender que o pecado entra. Entonces nosotros necesitamos entender que sí, el pecado entra. Eu quero dizer uma coisa para você, quando Deus criou tudo, Te quiero decirte algo, que cuando Dios creó todas las cosas, Deus Dios entregou a autoridade do que ele criou entregó la autoridad de todo lo que creó para o homem, para el hombre, para Adão, para Adán para Eva. y para Eva. E a ordem de Deus foi domine sobre tudo isso. Y la orden de Dios es domina sobre todo eso. E quando Deus diz domine sobre tudo isso, Y cuando Dios habla, domina sobre Ele todo. está dizendo governe sobre isso que eu te dei. Él está diciendo, gobierna sobre todo lo que te di. Governe sobre isso que eu criei para você. Gobierna sobre eso lo que creé yo para Deixa eu ti. te falar uma coisa. Deja decirte algo. Deus deseja que você domine sobre a vida que Ele te deu. Dios desea que usted domine sobre la vida que Él te dio. Mas o pecado entrou. Pero el pecado entró. Mas o pecado nos acessou. Pero el pecado ascendió. Então nós fomos perdendo a autoridade daquilo. Entonces fuimos perdiendo la autoridad de todo. Então agora Pero ahora
a serpente La serpiente, la cólera, vai até Eva. camina hasta Eva. E ela diz para Eva, olha, Y la serpiente habla a Eva, mírame, por que você não come daquela árvore? ¿por qué tú no comes de este árbol? Por que você não vai comer o fruto daquela árvore? ¿Por qué no comas el fruto de este Ah, árbol? não, porque Deus disse pra gente nem pegar nisso aí. No, porque Dios que yo no podía agarrarla. Só que Deus disse para ela, olha, de todas as árvores, Sin embargo, Dios habló para Eva, de todas las el árbol, você pode comer, usted puede comer, mas daquela pero de esta, você não pode comer. tú no podrás comerla. E aí a serpente Y entonces la serpiente questiona, fala, sabe por quê? pregunta, ¿sabe lo que pasa? É porque você Es porque usted vai se tornar como ele. se tornará como él. Assim que você comer, Así que comer, tan pronto você vai se comer, tornar como ele. se tornará como él. Eu te faço uma pergunta, Yo te você hago una lembra? pregunta. ¿Recuerda? Deus criou Dios creó tudo perfeito. todo perfecto. Deus criou o homem Dios creó el hombre a sua imagem e a semelhança. su propia imagen y semejanza. Então deixa eu te falar uma coisa. Entonces deja decirte algo ahora. Adão e Eva já eram como Deus. Adán y Eva ya eran como Dios. Mas tinha uma coisa que Deus já conhecia, Pero sucedía algo que Dios lo conocía, que Adão e Eva não conheciam. que Adán y Eva tampoco conocía. Eu não sei se você vai lembrar, mas a árvore No sé si te recordarás, pero el árbol era do conhecimento do bem era el árbol del conocimiento del bien e de quê? Do mal. y del mal. Qual era a única coisa dessas duas questões aqui, bem e mal, que eles não conheciam? Lo que pasa con con esas dos cositas aquí, bien y el mal, que ellos no le conocían. Eles só não conheciam o mal. Él solamente no le conocía el malo. Então, o pecado entra, Entonces el pecado entra. e quando o pecado entra, Y mientras el pecado entra, nós começamos a conhecer o mal. nosotros pasamos a reconocer el Antes mal. do pecado, Antes del pecado, era perfeito. todo era perfecto. Tudo que eu provava Todo que yo probaba era a vontade boa, perfeita e agradável era de la voluntad Deus. buena, perfecta y agradable de Dios. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus tem essa vontade para nós. Es por eso que la Biblia dice que Dios ha tenido esta voluntad para nosotros. Só que a Bíblia vai dizer uma coisa, Pero la Biblia también dirá algo, que por o pecado que el pecado entrou entró no mundo en el mundo pelo homem. por medio del hombre. Deixa eu te falar, o pecado não foi criado no homem. Oíme, el pecado no fue criado en el hombre. O pecado, ele entrou no El mundo pelo pecado homem. entró en el mundo por medio del hombre. E às vezes a gente não entende Y a veces nosotros no hemos entendido por que por qué Jesus Jesús tinha tenía que nascer que nacer de uma mulher. de una mujer. Quando Deus cria, Cuando Dios crea, Deus dá autoridade. Dios entonces libera autoridad. Então é como se isso aqui fosse autoridade. Entonces es como si esta botella fuese una autoridad. Isso. Fuera una autoridad. Agora você vai soltar essa para mim te ensinar. Agora vamos fazer um teatro. Ahora vamos a hacer un teatro. Deus pegou Dios agarra tudo que ele criou todo lo que él creó e entregou ao homem. y entregó el hombre. E disse, isso é seu. Y habló, esto es tuyo. Domina sobre isso. Domina sobre eso. Cuida disso. Cuida de eso. Zela disso. Hay que cuidarlo. Multiplica. Multiplícalo. Isso é seu. Esto le pertenece. Quando o diabo entra, Cuando el diablo entra, influencia o homem. trae una influencia el hombre. O pecado entra no mundo pela vida do homem. El pecado entra para el mundo por medio del hombre. Automaticamente aquilo que ele tinha, Automáticamente lo que tenía, ele perde. él pierde. Por causa do pecado nós perdemos a autoridade. Por cuenta del pecado nosotros hemos perdido la autoridad. E agora aquela terra que era perfeita. Y ahora la tierra que era perfecta, Agora aquilo que estava ali com uma promessa de ser perfeito, aquello que todo tenía allí como una promesa de ser perfecto, recebe uma sentença. recibe una sentencia. A Bíblia diz que Deus vem ao jardim La Biblia habla que Dios viene al jardín e diz: Adão, y dice a Adán, aonde você está? ¿dónde estás tú? Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você hoje: aonde você está? Dios está preguntando a nosotros, ¿dónde está usted? Você fala, Douglas, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Usted puede preguntarme, Douglas, lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Você vai entender, nós estamos construindo algo, nós vamos concluir isso para que você abra o Tú entendimento. vas a entender porque estamos construyendo algo aquí para que abra tu entendimiento. Então Deus chama Adão: Así, por cuanto Dios llama a Adán, Adão, aonde você está? Adán, ¿dónde estás vos? E aí
Adão diz assim: Entonces Adán dice así, Senhor, Señor, eu estou yo nu. estoy desnudo. Só que deixa eu te falar, Pero deja decirte algo. que horas que Adão tinha roupa? ¿En qué momento Adán estaba con vestimentas? Adão o tempo inteiro Adán en todo tiempo estava nu, estaba desnudo, mas ele estava num ambiente perfeito. pero se encontraba en un ambiente perfecto. Ele era perfeito, Era perfecto él. tinha um relacionamento perfeito. Tenía relacionamiento perfecto. Então a nudez Entonces su desnudo não era problema nenhum. no tenía ningún problema. A nudez só tem problema El desnudo só trae un problema quando o pecado entra, cuando el pecado entra. porque aí Porque- distorce Porque entonces cambia, distinta todo. a pureza. La pureza. Nós estamos vivendo num tempo Hemos vivido en un tiempo em que a pureza en que la pureza foi distorcida. fue cambiada, Olha isso. alterada. Quando Adão diz que está nu, Cuando Adán habla que estabas desnudo, Deus fala: mas quem falou isso para você? pero ¿quién Como é, te habló que, eso? como é que aconteceu isso? ¿Cómo eso pasó? E aí ele fala: olha, foi a mulher que tu me deste. Entonces él contesta, bueno, fue la mujer que me diste. Aí a mulher fala: olha, foi a serpente. Bueno, la mujer dice, bueno, fue la serpiente. E aí começa uma sentença. Y ahí entonces empieza una sentencia. E a sentença vai dizer: Y la sentencia vas a decir, olha, terra, mira la tierra, agora você, ahora usted, por causa do homem, por cuenta del hombre, porque eu confiei você ao homem, porque yo confié a ti el hombre homem caiu. cayó, Agora você, terra, ahora usted tierra, vai produzir espinhos, vas a producir espinas, vai produzir ambrolhos, vas a producir, você vai produzir coisas ruins va a agora. producir cosas malas ahora. Agora você Ahora usted não vai ficar no seu estado original, no se quedará más en tu estado original, por causa do homem. por cuenta del hombre. E você, homem, Y usted, hombre, agora vai ter que trabalhar. ahora tendrás que trabajar. Agora você vai ter que sofrer. Ahora tendrás que sufrir. Você, mulher, Usted, mujer, vai dar luz dará la luz e será com sofrimento. y será con sufrimiento. A minha pergunta para você é: Mi pregunta para ti es, quem foi que errou? ¿quién equivocó aquí? Foi o homem. Fue el hombre. Deus não é poderoso? Dios no es poderoso. Deus não poderia vir e resolver todo o problema? ¿No podría Dios llegar y arreglar todo el problema? Só que quando Deus resolve todo o problema, Pero cuando Dios arregla todo el problema, Ele está dizendo que a criação dele Él está diciendo que la creación de Él não tem autoridade. no tiene autoridad. Ele está dizendo que a criação dele Él está hablando que la creación de Él não pode fazer nada. no puede hacer nada. Só que quando o homem perde, Pero cuando el hombre pierde, o diabo pega. el diablo lo toma para sí. Quando o diabo pega, Cuando el diablo agarra, agora ahora se torna dele. se pasa a ser de Él. E você vai se lembrar que Y usted se recordará na tentação de Jesus, que la tentación de Jesús chega um momento llega un momento que o diabo levanta Jesus mais alto que el diablo lo lleva a un lugar alto e diz assim: olha tudo isso, y habla así, mira todo eso, tudo isso eu posso te dar. todo te lo puedo dar, E ele diz: porque isso me foi dado. porque eso me fue dado. Dado por quem? ¿Dado por quién? Dado pelos homens. Dado por los hombres. Então hoje, quando você olha aquilo que Deus entregou ao homem, Entonces cuando usted mira todo lo que Dios entregó al hombre, quando você olha que o homem perdeu tudo aquilo, cuando usted ve que el hombre perdió todo aquello, você começa a entender que alguém tomou posse. usted pasa a entender que alguien tomó posesión. O diabo tomou posse El diablo tomó posesión daquilo que era meu e seu. daquilo que pertenecía a ti y a mí. A minha pergunta para você é: quem perdeu? Mi pregunta para ti es, ¿quién perdió entonces? Quem foi ¿Quién fue que perdeu aquilo que Deus deu? que perdió lo que Dios había dado? O homem. El hombre. Quem poderia ¿Quién podría resgatar de volta rescatar de nuevo com 100% de autoridade? con 100% de autoridad Um homem. un hombre? E então a gente entra nesse capítulo Entonces entramos en este capítulo de Lucas 1, de Lucas capítulo aonde 1, o anjo aparece donde el ángel le aparece a ella e ele diz a Maria no verso 31, y él le habla a María en versículo 31.
que dice así: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Fala comigo, filho. Repite conmigo, un hijo. Ele veio Él vino para ser filho. para ser hijo. Jesus, o filho do Altíssimo, Jesús, el hijo del Altísimo, se fez o filho da Maria. se hizo hijo de María. Isso é poderoso demais. Eso es poderoso demasiado. Jesus, o Todo-Poderoso, Jesús el Todopoderoso se despiu da sua glória se despió de su gloria, e se fez o filho se desnudó de su gloria y se hizo hijo da Maria. de María. Por quê? ¿Por qué? Porque somente homem, Porque solamente un hombre, somente alguém de carne. solamente alguien, uno de carne. João capítulo 1, não precisa nem abrir. Ok, Juan capítulo 1 Vai dizer que aquele que era o verbo dirá que aquel que era el verbo se tornou carne. se tornó carne. Quando o homem perde, Cuando el hombre pierde, o diabo pega. el diablo lo toma para sí. Mas não é o fim, Pero no es el fin, porque Jesus, porque Jesús encarnado, encarnado agora tem autoridade. ahora tiene autoridad. Ele precisava nascer da Maria. Necesitaba él nacer de María. Ele precisava se submeter. Necesitaba él someterse. Ele precisava se diminuir. Necesitaba disminuirse. Ele precisava se esvaziar. Necesitaba vaciarse. Ele precisava Él necesitaba se tornar tornarse filho. hijo. Tem uma coisa, Hay algo, ninguém nadie pode ser alguma coisa puede ser algo aqui na terra en esta tierra antes de ser filho. antes de ser hijo. O pastor Josué El pastor Josué não consegue ser ninguém no puede ser nadie antes antes de ser filho. de ser un hijo. A primeira coisa, pastor, La primera cosa, que pastor, nós somos na terra que nosotros somos en la tierra é filho. es hijo. E isso é profético. Eso es profético. Porque Deus deseja filhos. Porque Dios desea hijos. Esse é o caminho Ese es el camino que Deus estabelece. que Dios establece. O relacionamento. El relacionamiento. Ninguém Nadie pode ser alguma coisa puede ser algo aquí sem ser filho. sin ser hijo. E hoje, Y hoy, nesse Natal, en esta Navidad, nós estamos falando nosotros estamos sobre o hablando Filho do Altíssimo, sobre el Hijo del que Altísimo, se fez o filho da Maria. que se hizo hijo de María. Por que, Douglas? Por Jesus que, tinha que Douglas? ser filho da Maria? ¿Por qué tuvo que ser hijo de María? Porque somente homem Porque solamente un hombre poderia ter autoridade podría tener autoridad de tomar de volta de tomar de nuevo aquilo que era dele. lo que pertenecía a él. Você já viu um pai Já pudo ver un padre que está olhando seu filho que está mirando a su hijo e de repente alguém vai lá y de pronto alguien le se aproxima de él e toma o brinquedo dele? y lo saca su juguete? Esse pai que levanta, vai lá e toma do outro menino e entrega para aquele filho. Este padre entonces se levanta y toma lo de este niño y entrega a su hijo. O que ele está ensinando para aquele filho? Lo que está enseñando él a su hijo. Qual mensagem ele está transmitindo com essa atitude? ¿Cuál mensaje él está transmitiendo con esta acción? Ele está dizendo assim: Él está hablando así: meu filho mi hijo não tem no tiene autoridade autoridad para resolver para arreglar os seus problemas. sus problemas. Mas Deus não é esse pai. Pero Dios no es este padre, aleluya. Deus permite, irmão, Dios permite, hermano, que o diabo pense que el diablo piensa que está tomando algo de que você, está robándote algo de ti, mas tudo debaixo da terra. pero todo bajo la tierra. Ele já deixou Él ya dejó como herança para como você. herencia para ti. Então, em Jesus Cristo, Entonces en Jesucristo, agora, ahora, eu e você tú y yo temos autoridade tenemos autoridad para tomar de volta para tomar de vuelta aquilo que parece parece que o diabo tirou de que el nós. diablo sacó de nosotros. Então, se Deus entra na frente Entonces Dios entra delante de él e pega de volta, y agarra de nuevo, ele tira a autoridade do homem. él saca la autoridad del hombre. Mas ele enviou Jesus. Pero él envió a Jesús. Jesus foi gerado Jesús fue generado em uma mulher. en una mujer. Nasce. Nace entonces. E porque ele nasce, a esperança nasce de volta. Y porque él nace, la esperanza nace también de vuelta. A esperança de quê? La esperanza de qué? De que a autoridade De que la autoridad vai ser devolvida. será devolvida. Agora, a Ahora, Bíblia diz la Biblia dice
em Filipenses, en la epístola de Filipenses, que ele sendo Deus, que él siendo Dios, não usurpou o ser igual a Deus. no lo tomó ser como Dios, Antes pero antes se esvaziou, vació, echó, se humilhou se humilló e se fazendo em forma de homem, y haciendo forma de hombre, se fez servo se hizo siervo e morreu na cruz. y murió en la cruz. Aí a Bíblia diz, E a mas Bíblia diz, Deus o deu o nome. Pero Dios le dio un nombre Está acima de todo nome. que está por encima de Wow. todo el nombre, Por qual por cual todo joelho toda rodilla no céu, en el cielo, na terra, na terra, e embaixo da e terra, debaixo da terra, se dobrará. se postra, Ou doblará. seja, o que está acontecendo Es agora, decir, lo que está pasando ahora, ele está tomando de volta Ele está aquilo tomando de que volta. o diabo achou que tinha pegado. todo lo que el diablo pensó que Porque tenía robado. Jesus nasceu, Porque Jesús nació, você agora usted ahora está recebendo algo novo. está recibiendo algo nuevo. Ele está devolvendo Él está devolviendo a autoridade. la autoridad. Para quem? ¿Para quién? Para os filhos. Para los hijos. Ninguém pode ser nada no reino da terra e ninguém pode ser nada no reino do céu sem ser filho. Nadie puede ser nada en el reino de la tierra, nadie puede ser nada en el reino del cielo. Porque a autoridade está Porque la autoridad está nos filhos. en los hijos. A Bíblia diz que ao terceiro dia La Biblia habla que al tercer día Jesus ressuscitou. resucitó Jesús. A chave La clave da vida e da morte de la vida y de la muerte foi tomada fue tomada de volta. de vuelta. Por quem? ¿Por quién? Pelo filho da Maria. Por el hijo de María. O filho do Altíssimo El hijo del se Altísimo fez filho da Maria. se hizo hijo de E María. porque ele viveu como homem, Y porque vivió como ele hombre, tinha autoridade él tenía autoridad para tomar de volta para tomar de aquilo vuelta que Deus deu aos homens. aquello que el Dios ha dado a los hombres. Por que Jesus teve que nascer de uma mulher? Porque Jesús tuvo que nacer de una mujer, Porque somente um homem porque solamente un hombre tinha autoridade tenía autoridad para pegar de volta. para tomar de nuevo. É engraçado, pastor. Es gracioso, pastor. Pega de volta. Agárralo. Jesus Jesús pegou. agarró. Só que ele diz assim: Pai, Pero él le dice así, Padre, a glória que tu me deste, la gloria que tú me diste, eu agora yo ahora os dou les doy para que eles sejam um, para que ellos sean uno, como nós somos um. como nosotros somos uno. Agora Jesus pega de volta a autoridade Ahora Jesús agarra de vuelta la autoridad e ele nos entrega. y él nos entrega otra vez. Entrega aqui. Aleluya. Porque Jesus nasceu. Porque Jesús nació. Agora temos autoridade Ahora tenemos autoridad para restaurar, para restaurar em nome de Jesus, en el nombre de Jesús todas as coisas. todas las cosas. A Bíblia diz o seguinte La em Bíblia- Romanos 8:19. La Biblia dice así en Romanos 8:19. A natureza criada La naturaleza creada aguarda aguarda, com espera, grande expectativa con la expectación, a manifestação, la manifestación, não dos pastores, no de los pastores, não dos músicos, no de los músicos, não dos pregadores, no de los predicadores, não dos artistas, no de los artistas, dos políticos, de los políticos, dos dançarinos, de los bailarinos. não, No, a manifestação la manifestación que a natureza aguarda que la naturaleza espera é a dos filhos. es de los hijos. Por quê? ¿Por qué? Porque a autoridade foi dada aos filhos. Porque la autoridad fue dada a los hijos. Aquele que era o único filho, A aquel que era el único hijo, aquele que era o unigênito do Pai, aquel que era el unigénito del Padre, por causa dessa restauração, por cuenta de la restauración, se faz se hace o primogênito. el primogénito. E se ele é o Y primogênito, si él es el primogénito, é porque tem muitos outros. es porque hay muchos otros. Então agora, Entonces ahora, autoridade. Autoridade. Porque Jesus nasceu. porque Jesús nació, Porque Jesus veio. porque Jesús vino, Porque Jesus veio em carne. porque Jesús vino en carne, Ele veio em carne. Él vino en carne para restaurar. para restaurar, Para devolver. para devolver a autoridade. la autoridad. Por isso ele vai dizer: o ministério de vocês Por eso vas a decir que el ministerio de ustedes é da es reconciliação. de la reconciliación.
Vocês estão reconciliando Ustedes están reconciliando todas as todas las coisas cosas em Deus de volta. en Dios de vuelta. Porque a autoridade está sobre vocês. Porque la autoridad está sobre Jesus ustedes. diz aos discípulos: te darei autoridade Jesús habló a los discípulos, les daré autoridad sobre os espíritos imundos. sobre los espíritus Eu darei inmundos, autoridade a Yo vocês les daré autoridade para a ustedes expulsar os demônios, para echar fuera demonios, para poder curar as para pessoas, sanar la para gente, fazer maravilhas. para hacer milagros. Então se levanta hoje, Então levanta-te nesse hoje, dia de Natal, neste para dia de entender, Navidad. Ele nasceu Y dile, Él nació para nos devolver para nos devolver, de volta dar de nuevo a autoridade, la autoridad, a perfeição la perfección que Deus criou. que Dios creó. Ei, Hey, domine, domine, domine. domine. Nesse Natal, En este día de Navidad, não seja fruto, não seja influenciado no sea influenciado pelas suas emoções. por sus emociones. Tenha convicção Tenga que convicción Deus te deu autoridade que Dios te ha dado autoridad para perdoar, para perdonar, para pedir perdão para pedir perdón e para reconciliar. para reconciliar. Ele está reconciliando todas as coisas. Él está reconciliando todas las O cosas. Filho do Altíssimo El Hijo del Altísimo se fez o filho da Maria se hizo hijo de María para você por usted. se tornar Tornarse o filho do Altíssimo. el Hijo del Altísimo también. Pegou? ¿Agarró eso? Tómalo. Pai, Padre, obrigado. gracias. Obrigado por enviar Jesus. Gracias por enviar Jesús. Porque Ele veio Porque Él vino para nos devolver a autoridade. para devolvernos la autoridad. E toda a autoridade Y toda autoridad foi dada a Ele. fue dada a Él. Nos céus, En el cielo, na terra en la tierra e embaixo da y terra. bajo de la tierra. E assim como Jesus Así como Jesucristo enviou envió os seus discípulos, sus discípulos. assim, Pai eterno, hoje, Así, Padre Santo Eterno, hoy. nós enviamos cada irmão Nosotros enviamos también cada hermano para que nesse Natal, para que en ese día de Navidad, para que nesse dia nós possamos relembrar para que en este día podamos recordar que um menino nos nasceu, que un hijo nos nació, filho se nos deu, un hijo se nos dio. e o governo estava nos seus El ombros, gobierno está sobre sus e o hombros. seu nome será Y su nombre será maravilhoso, admirable, conselheiro, consejero, Pai da eternidade, Padre da eternidade, príncipe da paz, príncipe de paz, Deus forte, Dios fuerte. Ele é Él es o Emanuel. el Emmanuel. Não é na força do seu braço, No es mais. en la fuerza de su brazo Não é na más. sua potência No es, física, no en tu potencia física, mas é em nome de Jesus mas Cristo. es en el nombre de Jesucristo. Ele é o Emanuel, Él es el Emmanuel, o Deus conosco. el Dios con E nosotros. porque Ele está conosco, Y porque está con nosotros, nada pode nos parar. nada puede pararnos. Pai, obrigado Padre, oh, gracias por essa noite, por esta noche, por essa vida. por esta vida. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús, Amém. amén. Você só pode acessar essa autoridade Usted solamente puede acceder a esta autoridad se você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua si vida. usted recibir a Jesús como Señor y Salvador. Agora na tela de vocês vai aparecer um QR Code. En la pantalla de ahí tuya va a aparecer un QR code. Você pode pegar o celular e apontar. Usted puede agarrar tu celular y apuntarlo ahí. Ou nos comentários vai surgir um link O en los comentarios va a surgir un enlace. e você vai clicar lá. Y usted va a clicar ahí. E você vai preencher esse Y formulário. usted va a llenar este formulario. Porque é um dia Porque es un día, do nascimento es el día del nacimiento de um filho de Deus. de un hijo de Dios. De um filho de Deus. Del hijo de Dios. Aleluia. Aleluia. Coloca as suas duas mãos no coração. Ponga las dos manos en su corazón. Repete comigo. Repite conmigo. Senhor Jesus, Señor Jesús, hoje hoy eu te recebo yo te recibo como meu Senhor, como mi Señor, como meu Salvador. como mi Salvador. Eu quero nascer de novo. Yo quiero nacer de nuevo. Quero nascer de novo. Quiero nacer de Quero nuevo. ser seu filho. Quiero ser su hijo. Me perdoa. Perdóname, Señor. Porque eu não entendi Porque yo no entendía por que eso. você nasceu. ¿Por qué tú naciste? Mas porque você nasceu. Pero ¿por qué tú naciste? Agora Ahora eu tenho vida. yo tengo vida. Eu tenho alegria. Yo tengo alegría, Eu gozo. posso ter paz. Yo puedo tener paz. Me limpa. Límpame, Señor. Me lava. Lávame, Señor. Escreve o meu nome. Escribe mi No nombre livro da vida. en el libro de la vida. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Nós celebramos a tua vida. Hoy celebramos tu vida. Em nome de Jesus. En el nombre de Cristo. Jesús. A autoridade que o diabo achou que tinha tomado, Autoridad que el diablo pensó que tenía tomado de ti. Jesus tomou Jesús rescató e entregou para você. y entregó hacia ti de nuevo. Ele nasceu Él nació
para nos dar para darnos a vida. la vida. E não uma vida qualquer. Y no una vida cualquiera, Não uma vida rasa. no una vida superficial, Não uma vida escassa. no una vida con escasez, Mas uma vida com abundância. pero una vida en abundancia. Que você possa receber isso em nome de Que usted Jesus. pueda recibir esto hoy en el nombre de Jesús. Que Deus lo bendiga hoje e sempre. Que Dios te abençoe hoy y siempre. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Deus abençoe sua vida em Dios nome lo de bendiga en el nombre de Jesus. Jesús. Receba esse Cristo que Reciba nasceu este Cristo que para nos nació, entregar vida para nos em nome entregar de vida em nome Jesus. de Jesus. Glória a Deus Glória pela tua a Deus. vida. Amém? Aleluia. Amém. Vamos terminar esse trem aqui, irmão? Aleluya. Glória a Deus. Glória a Anjos Deus. do céu. Aleluya. Que Deus abençoe. Um Feliz Natal para você. Feliz Cadê Navidad. o povo aqui? Vem aqui. Aleluia. Edna. Aleluya. Venga, Glória a venga, venga para Deus. darnos feliz Navidad. Se fue nuestra amiga Dani hoy, no pudo estar con nosotros. Salió de vacaciones, aleluya. Aleluia. No. Sai Venga. aqui mesmo, sim, aleluia. Aleluia. Isso aí. Nós vamos contar até 3 e Feliz Navidad. 1, 2, 3. Feliz Navidad. Deus abençoe você. Vai na paz. Dios bendiga. Aleluya. Até o ano que vem. Hasta 2021. Chao.